Curiosidades sobre la psicología, parte 1, número 1. El efecto Dunning-Kruger. Se trata de un sesgo o una distorsión cognitiva. Ocurre cuando una persona sobreestima la capacidad o los conocimientos que tiene sobre algo. Hay algunas personas que lo describen como el fenómeno de cómo los ignorantes se creen los más listos. Las personas tenemos tendencia a pensar que somos mejores de lo que realmente somos en algunos aspectos sociales e intelectuales. En otras palabras, sobreestimamos nuestras capacidades y habilidades. Los autores sugieren que esta sobreestimación ocurre, a grandes rasgos, porque las personas que no tienen habilidades sufren una carga doble. Esta gente no solo llega a conclusiones erróneas y toma decisiones malas, sino que, además, su incompetencia también les quita la habilidad metacognitiva para darse cuenta de ello. Número 2. El efecto de primacía y recencia. La primacía está relacionada con la facilidad para recordar los elementos que se presentan en primer lugar y la recencia con la facilidad para recordar los elementos que se presentan en último lugar en tareas de libre recuerdo. Investigadores dicen que el efecto de primacía se justifica por una mayor repetición o repaso de tales palabras y el hecho de que interviene el proceso de memoria a largo plazo. Agregan que recordar las palabras de las últimas posiciones de la lista, o recencia, se debe a que interviene la memoria a corto plazo. Número 3. El efecto de la conformidad. Es la tendencia de un individuo a alinear sus actitudes, creencias y comportamientos con los de las personas que le rodean. La conformidad puede tomar la forma de presión social abierta o ser una influencia más sutil e inconsciente. Independientemente de su forma, puede ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar el comportamiento de los grupos grandes, iniciar o terminar conflictos, y mucho más. Por mucho que a la mayoría de las personas les guste pensarse a sí mismas como individuos únicos, en realidad, los humanos son seres sociales, y por el bien de la cohesión grupal, las personas se ven impulsadas evolutivamente a encajar. Eso generalmente significa copiar las acciones de otros, mirar al grupo al decidir cómo pensar o comportarse, o hacer lo que se espera basado en normas sociales ampliamente aceptadas, aunque a menudo son tácitas. Aunque a menudo se ridiculiza, la conformidad no es necesariamente una fuerza malévola. En su mejor momento, la conformidad ofrece un sentido de pertenencia e identidad grupal y puede alentar a las personas a adherirse a los estándares morales. Sin embargo, en el peor de los casos puede sacar los impulsos más oscuros de una persona e incluso ser utilizado para justificar y llevar a cabo atrocidades a gran escala. Número 4. El síndrome de Estocolmo. Es una respuesta psicológica. Ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso crean vínculos con sus captores o abusadores. Esta conexión psicológica se desarrolla a lo largo de los días, semanas, meses, o incluso años de cautiverio o abuso. Con este síndrome, rehenes o víctimas de abuso pueden llegar a simpatizar con sus captores. Esto es lo contrario del miedo, el terror y el menosprecio que se podría esperar de las víctimas en estas situaciones. Con el paso del tiempo, algunas víctimas llegan a desarrollar sentimientos positivos hacia sus captores. Incluso podrían empezar a sentir que comparten objetivos y causas comunes. La víctima podría comenzar a desarrollar sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades. Pueden llegar a sentirse resentidos con cualquiera que esté intentando ayudarles a escapar de la peligrosa situación en la que están. Esta paradoja no ocurre con cada rehén o víctima, y no está claro por qué ocurre en algunos casos. El síndrome de Estocolmo es un mecanismo de supervivencia, o una manera que ayuda a las víctimas a manejar el trauma de una situación aterradora. De hecho, la historia del síndrome puede ayudar a explicar a qué se debe. Número 5. El efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo por el cual tendemos a hacer que nuestra opinión y valoración global de una persona, organización, producto o marca surja a partir del modo en el que juzgamos y valoramos propiedades y características específicas de esa persona, organización, producto o marca. El término se basa en la idea de que si identificamos claramente un aspecto positivo en alguien que aún no conocemos bien, ese hecho hace que aumenten las posibilidades de que en general veamos a esa persona con buenos ojos. Así, el efecto halo se basa en la idea de que mostramos una propensión a utilizar nuestra valoración acerca de una característica muy específica de algo o alguien para fabricar a partir de ella una valoración global de esa persona, organización o elemento abstracto. Extendemos nuestra opinión de esa propiedad a todo el elemento que estamos juzgando y hacemos que esta impresión interfiera con el modo en el que interpretamos otras muchas propiedades del elemento.
Resumiendo, el efecto halo es una tendencia a hacer que nuestras impresiones y opiniones sobre ciertas características de un sujeto-objeto dependan de la impresión que nos han causado antes otras características. Número 6. El efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que ésta tiene de ella. Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro, de esta manera se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas. Este efecto también se conoce con el nombre de profecía autocumplida, y así haremos todo lo posible para que aquello que consideramos o creemos que sucederá se haga realidad. El origen del efecto Pigmalión se remonta a la mitología griega, cuando un rey de Chipre encontró serias dificultades para enamorarse de una mujer, pues ninguna le parecía perfecta a su juicio. El escultor Pigmalión decidió realizar una escultura de marfil a la que llamaría Galatea. Tal fue el amor que este rey le profesó por su perfección, que pidió a Venus que la convirtiese en una mujer de verdad. Con este mito queda reflejado que tanto quiso creer que la escultura estaba viva que finalmente consiguió que así fuese. Si hacemos un balance de aquellas personas que han formado parte de nuestras vidas y cómo sus creencias sobre quiénes o cómo somos nos han afectado, e incluso la percepción que ellos tenían acerca de nuestras capacidades, nos daremos cuenta que el efecto Pigmalión puede tener tanto repercusiones positivas como negativas en nosotros. Si alguien nos valora, nos anima o considera que somos capaces de alcanzar determinados objetivos, estará contribuyendo a que generemos lo que se conoce como creencias potenciadoras, es decir, creencias positivas acerca de nosotros que nos permiten alcanzar los objetivos y aumentan nuestro rendimiento. En cambio, si por el contrario, una persona no es capaz de percibir buenas habilidades en nosotros o simplemente no confía en nuestras capacidades para alcanzar aquello que deseamos, contribuirá negativamente en nuestra autoestima y por supuesto en nuestra capacidad para conseguir lo deseado, generando así unas creencias que tendrán un carácter limitante. Este efecto se ha constatado en las aulas, en referencia a la influencia que los profesores ejercen sobre sus alumnos. Su rendimiento, y en consecuencia su éxito, en muchos casos queda condicionado por las expectativas que cada profesor deposita en su alumno. Es por ello por lo que profesionales de ese colectivo deben ser especialmente conscientes de la influencia generada, así como los padres con sus expectativas sobre sus hijos. Finalmente decir que el efecto Pigmalión, como hemos leído en líneas anteriores, puede generar cambios en la actitud de la persona para lograr lo que desea. Es importante ser generadores de creencias positivas hacia los otros, al igual que debemos tenerlas hacia nosotros mismos. Ser consciente del papel influyente que ostentamos sobre los demás y sobre nuestra propia autoestima nos permitirá, no solo a los de nuestro alrededor conseguir aquello que desean, sino también a nuestra propia persona.